buenas. Hoy vamos a estirar la segunda parte del cuadrado lumbar. Antes de nada vamos a explicar un poquito las fibras, cómo van, sobre las que vamos a incidir. Como vimos en el otro vídeo de estiramiento del cuadrado, en el otro estiramiento del cuadrado lumbar, incidíamos, si os acordáis, en las fibras costovertebrales, que van de las costillas a las transversas de las vértebras, y las fibras iliolumbares, que van del ilíaco a las transversas de las vértebras. ¿Bien? Incidíamos sobre estas fibras. Ahora vamos a incidir sobre las fibras, sobre las fibras iliocostales, que van de la pana ilíaca a las costillas, ¿bien? Que son más rectas. Bien. Entonces ya con este estiramiento que vamos a aprender ahora, vamos a completar ya las tres fibras que tiene el cuadrado lumbar, que son costovertebrales, iliocostales e iliocostales. Así que lo que tenemos que hacer es sobre todo una lateralización pura, para estirar estas fibras. Ahora vemos cómo se hace. Bueno, vamos con el estiramiento. Como hemos dicho, tenemos que hacer una lateralización pura, pero tenemos que estabilizar un poquito la pelvis. Entonces, para ello vamos a abrir las piernas todo lo que podamos. Aquí podemos tener un problemilla. Si no tenemos mucho tono muscular o tenemos poca elasticidad de isquiotibiales, lo que nos va a pasar es que nos vamos a ir hacia atrás. Entonces el truco es poner una pared. Yo como no tengo pared voy a utilizar la camilla como si fuera la pared. Nos ponemos una pierna paralela a la pared. Y lo que tenemos que hacer es hacer la lateralización pura digamos, como separar las costillas de la pared ilíaca. Entonces, mano arriba para estirar bien toda la parilla costal y ahí dejarnos caer hacia ese pie de allí. Ahí, poquito a poco, dejarnos caer durante 1 minuto o 30 segundos, relajando bien todo y ya está. Y no tenemos que notar el estiramiento en esta parte de aquí, costado y lumbares. Y ahí, poquito a poco, nos vamos dejando caer. La vuelta en posición despacito y ya está. Acordaros que este se complementa con el otro de cuadrado lumbar, que lo dejaré por ahí o en la descripción o donde sea. Hay que hacer los dos, porque si no hay unas fibras que no estiramos y eso no puede ser. Tenemos que estirar los tres tipos de fibras con esos dos ejercicios que son. Y ya estaría. Con este estiramiento ya hemos completado el estiramiento del cuadrado lumbar, así que ya lo podemos tener elástico. Cualquier duda lo ponéis en los comentarios y yo lo respondo. Venga, un saludo.